¿Sabes qué es el apéndice? ¿Qué es ese órgano? ¿Dónde está situado? ¿Sabes que se puede enfermar y podría producir incluso la muerte? ¿En dónde está localizado ese apéndice? ¿Cómo sospechar que el apéndice está enfermo? ¿Está inflamado? ¿Por qué es tan riesgoso, tan peligroso que suframos de apendicitis? ¿Cómo descubrir que la tenemos? ¿Cuáles son los signos y síntomas que podrían presentar? ¿Cuándo acudir al médico? ¿Cuáles son sus complicaciones y cómo podemos evitarlas? De todos estos aspectos, de todas estas preguntas, estaremos hablando en este video. Y te dejo un caso, una historia. Corresponde con un joven de 25 años. Ese joven se despertó en horas de la noche, sintiendo un dolor alrededor del ombligo. El dolor era leve, prefirió seguir durmiendo. Al levantarse todavía tenía un dolor, seguía siendo leve. Se dispuso a irse para el trabajo, estuvo durante toda la jornada laboral. Luego, cuando vuelve a casa, ese dolor se había incrementado y ya se situaba en el lado derecho, en la parte baja del abdomen. Decidió consultar al médico, se le hizo un diagnóstico de apendicitis, fue intervenido y tenía peritonitis, una complicación. Vamos a hablar qué le pasó a este joven, por qué llegó hasta este estado. Que no te sorprenda una apendicitis, riesgo de muerte. ¿Qué es el apéndice? El apéndice es un órgano que todos tenemos al inicio del colon. El colon tiene forma de U invertida, es decir, colon ascendente de la parte inferior del abdomen hacia la parte superior, colon transverso de derecha a izquierda y colon descendente en el lado izquierdo del abdomen. Al inicio del colon hay un órgano pequeñito del tamaño de un dedo de la mano y es como una bolsita que se llama apéndice. Está en el ciego, que es esa primera parte del intestino grueso que también llamamos el colon. Ese apéndice pasó desapercibido mucho tiempo en la historia. No se entendía su función, no se entendía qué papel jugaba. Pero en los últimos años ha adquirido una importancia grande, porque se le ha asociado como un órgano inmunológico relacionado con nuestro sistema de defensas, un órgano que nos cuida allá en el colon, allá donde habita la microbiota o microbioma o biota simplemente, en ese colon, con una serie de bacterias, muchas de las cuales nos hacen bien, saprofitas, y otras bacterias que son malas, que producen infección. Ese órgano llamado apéndice muy probablemente juega parte del sistema linfático, del sistema inmunológico y nos ayuda a cuidar ese colon de trastornos, de infecciones, de inflamaciones. Por eso hoy el apéndice es muy apreciado, es muy tenido en cuenta y se sigue investigando su papel en la más profundidad de sus funciones y con ello hoy se aprecia ese apéndice. ¿A qué llamamos entonces apendicitis? La apendicitis es una inflamación de esa estructura, de ese dedito que está allá en el ciego, en la primera parte del colon. Se inflama porque puede obstruirse. La materia fecal puede obstruir ese apéndice, lo puede bloquear y como tiene bacterias, allí pueden proliferar esas bacterias, crecer y producir una verdadera inflamación e infección. Cualquier persona a lo largo de su vida puede sufrir de apendicitis. Se dice que aproximadamente el 7% de todas las personas sufren apendicitis a nivel mundial, eso es un promedio. Pero las edades más frecuentes están entre los 10 y los 30 años de edad. Es más frecuente en esas edades, pero hemos visto apendicitis en personas de 70 años, calculen ustedes, y hemos visto apendicitis en niños de 2 y 3 años. Por lo tanto, esta es una enfermedad que puede dar en cualquier edad. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Los más importantes tienen que ver con la historia que contamos en un principio. El apéndice está localizado entonces en el lado derecho e inferior del abdomen, debajo del ombligo, pero al lado derecho.
Sin embargo, por lo general, el dolor de una apendicitis empieza alrededor del ombligo y luego se va localizando ese dolor en el lado inferior derecho del abdomen. Ese dolor es repentino, comienza súbitamente y por lo general muy leve. Con el transcurso de las horas, ese dolor puede ir aumentando y luego podría acompañarse de fiebre, por ejemplo, de distensión abdominal, de pérdida del apetito, también de náuseas, también de vómito. Y hay una característica muy importante de ese dolor que la tienen la gran mayoría de los enfermos. Cuando caminamos, cuando tosemos, cuando hacemos movimientos bruscos, inmediatamente el dolor se aumenta allá donde queda el apéndice. Por eso va a ser muy importante estar muy atento a lo que estamos sintiendo y tratar de interpretar rápidamente. La misión fundamental de este video es ayudarte a interpretar lo que te está ocurriendo. Y esa es la misión de todos nuestros videos en el canal. Algunas personas adicionalmente manifiestan dificultad para dar del cuerpo, para exonerar, se muestran estreñidas y otras personas en cambio manifiestan diarrea. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se inflama el apéndice? Bueno, la probabilidad mayor es que esa tetica, ese dedito allá en el colon, se pueda haber obstruido, se recubra de materia fecal, se tape y proliferan los microorganismos, sobre todo las bacterias. Allí se multiplican rápidamente y entonces ese apéndice crece y es probable que también, si no acudimos a tiempo, se rompa. Al romperse, esa infección se derrama por todo el abdomen en una complicación que vamos a referir más adelante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo evitarla? Porque es gravísima y puede conducir a la muerte. ¿Cómo diagnosticamos, cómo sabemos los médicos que nuestro paciente, nuestro enfermo tiene una apendicitis? Bueno, lo más importante es el examen médico, que es capaz de hacer el diagnóstico hasta en un 70% de las personas. Con solo ver y tocar el abdomen es capaz un médico de hacer el diagnóstico de una apendicitis. Si quedara alguna duda, nos podemos acompañar de algunos exámenes de sangre, por ejemplo un hemograma, que nos ayuda a establecer si hay un cuadro infeccioso bacteriano y eso también ayudaría enormemente. Si siguen persistiendo las dudas y tenemos, por ejemplo, la sospecha de que podría también corresponder a una infección urinaria, pues hacemos un examen de orina. Y hay imágenes diagnósticas que nos ayudan. Anteriormente utilizábamos los rayos X, cada vez menos, porque hay pruebas más sensibles, como el ultrasonido, como la ecografía, como la tomografía axial computarizada y también como la resonancia magnética nuclear. Todos ellos imágenes diagnósticas que nos muestran el sitio inflamado de ese apéndice. Y de esa manera podemos estar seguros que se trata de un apendicitis. Y aquí el tratamiento fundamental es una cirugía, abrir el abdomen, llegar hasta el apéndice y poderlo sacar, extraer. Si ese apéndice está intacto, lo podemos extraer y estamos seguros que no va a producir ninguna complicación y que la persona se va a recuperar rápidamente. En algunos países del mundo esta cirugía es completamente ambulatoria, es decir, unas horas después el paciente puede ir a la casa. Pero hay complicaciones. Y las complicaciones de una apendicitis es la ruptura del apéndice o la formación de un absceso. Si hay ruptura del apéndice, quiere decir que hay pus, material infeccioso que se derramó en todo el abdomen. Es necesario ir a lavar, a limpiar todo el abdomen para extraer todos esos microorganismos, bacterias que fueron regados por todo el abdomen, produciendo lo que llamamos peritonitis, una complicación que para muchas personas puede ser mortal. El sistema de defensas es clave en la conjuración de esa apendicitis. Personas con defensas bajas van a tener muchas complicaciones con esa peritonitis. Pero también podría haber alrededor del apéndice un absceso y es necesario extraer ese absceso para poderle dar tratamiento a esa apendicitis. Abscesos y peritonitis son las dos grandes complicaciones de una apendicitis. Por eso va a ser muy importante decidir cuándo ir al médico
Y la respuesta es, vamos al médico cuando pensamos en apendicitis, porque en el momento en que lo pensamos es una consulta oportuna, antes de que se rompa ese apéndice y produzca abscesos o produzca peritonitis. Es decir, un dolor alrededor del ombligo que luego se vuelve en el lado derecho e inferior del abdomen, pensemos en apendicitis. Y si pensamos en apendicitis, consulta inmediatamente, no esperes más. Porque lo que sigue es que se rompe ese apéndice, produzca complicaciones, peritonitis o abscesos y ponga a riesgo la vida. Esa es la trascendencia e importancia de esta información. ¿Piensas en apendicitis? Ir al médico. Es preferible que nos diga que era otra situación, otro diagnóstico menos complejo y puedas estar a salvo y prevenir esas complicaciones de la apendicitis. Espero con esta información llenarte de información para que te sigas cuidando, porque es fundamental en la vida comprender lo que nos está ocurriendo y asociarlo con esos diagnósticos que pueden llegar a ser graves para la vida. Si esta información la consideras valiosa, dale un like, un me gusta al video. Recuerda compartirlo con todos tus contactos, no te quedes con información de salud. Recuerda también que si yo me cuido, si yo me comprendo, si yo entiendo lo que me pasa, eso mismo puedo hacer con otros, puedo cuidar a otros. Y todos juntos nos podemos cuidar, unos con otros. Y todos juntos deberíamos aportar en el cuidado del planeta Tierra que está seriamente amenazado. Nos vemos en un nuevo video.